¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa en este día lunes, 8 de agosto. Y esta semana vamos a hablar, en el programa de hoy, de salud mental. Decíamos hace un ratito que la provincia de Jujuy ha adherido a la Ley Nacional de Salud Mental, una ley que fue aprobada en el año 2010, una ley que era necesaria en cuanto al enfoque de cómo se trata a las personas con alguna dificultad o con alguna enfermedad o discapacidad en este tema. Y por otro lado, hacer hincapié en qué se entiende por salud mental. Ya la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud y la salud mental no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar general, bienestar físico, bienestar psíquico y también social. Y este punto es muy importante, cómo se relaciona el hombre con su entorno. Y seguramente esta nueva ley viene también a contemplar cada uno de estos puntos. Es por eso que para abordar este tema, hoy lo tenemos aquí con nosotros al doctor Gabriel Jure. Él es médico psiquiatra y también psicoanalista. Y bueno, está de alguna forma, fue uno de los impulsores, ¿no?, de que en Jujuy se pueda aprobar esta ley, adherir a esta ley nacional, y están muy contentos con este resultado, así que hoy nos va a estar comentando cuáles van a ser de ahora en más o cuál va a ser el nuevo paradigma de salud mental en la provincia y en nuestro país. Bienvenidos entonces a Tiempo de Salud Mental. El sol entró por la ventana, calentando la habitación, y entiendo que no puedo ver, mirando para adentro. Aquí está con nosotros el doctor Gabriel Jure. Muchas gracias por la visita. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a los televidentes. Sí. Espero que con las cuestiones que podamos aclarar, la gente esté mejor y más dispuesta a avances en relación a los derechos que tienen las personas sobre su salud y particularmente sobre su salud mental. Sí. Me gustaría que comencemos el programa, antes de ampliar sobre la ley y sobre las implicancias que tiene, que hablemos de la salud mental. ¿Cómo es el tema de salud mental como una orientación médica? Pensemos que hace mucho tiempo había un estigma muy grande con una persona que padecía un problema de salud mental. Se creaban centros especiales mal llamados manicomios, algunos loqueros, por decirlo en estos términos que por ahí se conocen, ¿no? Claro. Y bueno, poco a poco la gente va avanzando en esto, muchos hacen terapia para el autoconocimiento, muchos por algún problema de salud, por adicciones. ¿Cómo es que las carreras de medicina fueron incorporando esto y cómo está hoy la situación social y también médica en cuanto a la salud mental? Bueno, la historia de la salud mental es, digamos, fue una de las especialidades más tardías en ser reconocidas, porque en la Edad Media, desde el monoteísmo, es decir, desde el politeísmo de Grecia y Roma, se pasa a la creencia principalmente judeo-cristiana, pero también musulmana, de un Dios único y la figura contrapuesta, que es el diablo, a las personas con enfermedades mentales por ahí serias, se interpretaban que estaban poseídas por el demonio, y muchísimos de los pacientes con enfermedades mentales fueron a hogueras y terminaron sus destinos en hogueras. Cuando llegó la Revolución Francesa, después que se pasó ese tiempo de oscuro de la historia de la religión, principalmente en Occidente, se empieza a tratar a los enfermos mentales con la misma categoría que los delincuentes o que la persona que delinquía, particularmente que asesinos seriales. Entonces se los mandaba a lugares de penitenciarios, de reclusión, compartían cárcel, enfermos mentales como personas antisociales, rebeldes o... que había que aislar de la sociedad porque algún problema... Desde esa historia está el tema de la estigmatización de la salud mental y la cuestión de aislarla. Por eso, en la Revolución Francesa, cuando se crea la primer clínica psiquiátrica en París,
y se le da entidad Sí. a los padecimientos mentales y del alma, se empieza a gestar estas nuevas disciplinas, tanto en el campo, sobre todo en el campo universitario, tanto en el campo de la psiquiatría, que se diferencia de la neurología, como en la psicología. Sí, sí, Entonces, sí. hay un desarrollo psiquiátrico y psicológico importante Sí. en el siglo XIX. Sí, en esto Freud tiene mucho que ver ya, ¿no? En el siglo siguiente. En cuanto... Pero, digamos, uno podría decir, el libro más, que fue bestseller en su tiempo, Sí. tiempos de no televisión, de Freud, es justo al comienzo del siglo XX, en 1900, que es la interpretación de los sueños, que ahora está en 2 tomos, y que ese fue el libro que lo hizo muy popular a Freud. Claro. Antes que Freud, Sí. Freud él se recibe a los 22 años de médico en Viena. Su familia era del interior de Austria, se mudan cuando era adolescente, un hombre muy estudioso, Sí. que si me explayo mucho... No, cortame, pero porque- me súper interesa y creo que a la audiencia también. Bueno, Freud tuvo muchos hermanos, pero él Sí. de adolescente muy estudioso, el mito que está volcado en algunas biografías es que la madre, que aspiraba a que él sea un hombre científico, no dejaba a los hermanos jugar cerca de la habitación donde estudiaba Freud para que se concentre. Sí. Se recibió de médico a los 22 años y se dedicó a la neurología. Al poco tiempo, no menos de 30 años, es nombrado el doctor en medicina más joven de la historia Claro. de la medicina austríaca. Es ahí donde él se vuelca, estaba desilusionado con sus tratamientos neurológicos y Claro. dice, yo voy a investigar cuestiones Sí. de la mente o el alma. Sí, no Se- encontraba los resultados que él Claro. esperaba. Se digamos. va de Viena, que era el centro cultural de Europa en ese momento. Sí. Por ejemplo, Gustav Klimt, un gran pintor, era uno de los habitués de los cafés de Viena que Freud asistía. Él decide ir a perfeccionarse en psiquiatría en la escuela de Charcot, en la Salpêtrière, en París. Sí. Y entonces se va a estudiar sobre todo un padecimiento se hace muy popular por los estudios de Charcot, que es las histerias de Charcot. Ajá. Entonces ya Charcot y discípulos estaban instrumentando la hipnosis en la Salpêtrière con las personas, principalmente mujeres, porque en ese momento se consideraba, siglo XIX estoy hablando, Sí, la sí. histeria privativa de las mujeres como enfermedad del género. Todavía padecemos a veces No, que nos no, dicen, ¿no? La pero- histérica. Por eso, una de las reubicaciones Sí, sí, sí. buenas que hace Freud es decir, no, este padecimiento puede abarcar a todos los Claro, géneros. claro. ¿Y qué es lo que pasaba? Charcot lo rechazaba porque después en su autobiografía póstuma, él acepta que tenía síntomas histéricos. Mira, claro. Claro. Sí. Entonces, para O sea no que- hacerse cargo. Sí. Perdón. Y entonces cuando él empieza a estudiar y por las dificultades que tenía con hipnotizar a todos los pacientes, y él quería crear un método que sea aplicable a todos los pacientes, Ajá. se va a hacer un perfeccionamiento de hipnosis en otro lugar de Francia, vuelve a Viena y empieza a trabajar con otro médico clínico de prestigio que se llamó Breuer. Ellos, hipnotizaban a pacientes, principalmente empieza a ser famoso porque trataban a la histeria. Claro. Cuando se dan cuenta, principalmente Freud se da cuenta que la hipnosis no sirve como método, la deja atrás y empieza con métodos alternativos, pero termina Sí. con lo que la primera paciente que uno puede decir del incipiente psicoanálisis fue una mujer que pasó a la historia, hay obras de teatro sobre eso, que Sí. se llamó Ana O. Ajá. Entonces, Ana O, después de las sesiones que Breuer Sí. la hipnotizaba, se quedaba hablando con Breuer. Ajá. Y ella, que hablaban en alemán, pero también hablaba muy bien el inglés, le empezó a decir que todos sus síntomas, que padecía un montón de síntomas histéricos, se estaba curando al hablar. Y le Ajá. dice, usted, esto es de talking cure. La traducción Claro. de talking cure es curarse hablando. Ujú. A partir de ahí, cobra fuerza
las psicoterapias, tanto dentro del campo de la psicología, el campo de la medicina, el campo de otras ciencias que aplican, por ejemplo, métodos equivalentes a las psicoterapias, como puede ser la musicoterapia, la laborterapia, inclusive hoy creo que es aplicable, por más que hay médicos que me van a discutir eso, que la aplicación interdisciplinaria, por ejemplo, en niños que padecen trastornos autistas, de tratamientos tanto de psiquiatría infantil como psicoterapia infantil como zooterapia, son muy convenientes, ¿no? Zooterapia, en España se dice quinoterapia, es... Y acá también hay algunas experiencias, ¿no?, que se llevan adelante. Principalmente con mascotas, con perros, que se incluyen en esas terapias. Esta nueva ley a la que se adscribió la provincia de Jujuy, lo que me parece es que encausa la cuestión de los problemas mentales, psique o mente, etimológicamente quieren decir alma. Entonces, cuando se dicen los problemas del alma, por la angustia y por el sufrimiento que trae la enfermedad mental, así o a terceros, esta ley permite encuadrar, encaminar los tratamientos a la interdisciplina. Claro. ¿Qué pasó? Lo que nos reúne a todos los componentes de la Asamblea para la Salud Mental y los Derechos Humanos en Jujuy fue una resolución a 6 meses de asumir del secretario de Salud Mental, que resolvió el aval de realizar terapias electroconvulsivas, el llamado electroshock en la provincia. Que es lo que causó en su momento, tanto revuelo por el mismo nombre y por lo que mucha gente se imagina, ¿no?, cuando se aplican estas terapias y para qué sirven y por qué se las utilizan. Pero Gabriel, como sé que es un tema para seguir hablando, tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Hacemos hasta aquí una introducción que me encantó en la historia de los orígenes de la psicología, del psicoanálisis, todo lo que Gabriel nos está contando y que creo que suma muchísimo para contextualizar lo que se viene ahora, que es las implicancias de esta nueva ley de salud mental y la provincia que adhirió recientemente. Ya volvemos, después de la pausa continuamos con el doctor Gabriel Jure. Una puerta que no cierra, estoy abierto a sentir el calor. Me deja... Qué apasionante es hablar de la mente humana, es inabarcable, cada vez siguen y surgen nuevas teorías y los médicos también se van sumando, ¿no? Antes era como que por un lado la psicología, por otro lado la medicina, y hoy cada vez más vemos médicos de una escuela, por supuesto, científica, tradicional, que suman componentes de la psicología, de otras terapias para un tratamiento holístico, ¿no?, del paciente. Y tal vez esta nueva ley tenga algo que ver. Nos comentabas antes de la pausa de, ¿cómo surge la discusión en Jujuy por la nueva ley? Recordemos que meses pasados se habló mucho de la posibilidad de hacer tratamientos de electroshock, lo cual muchos abrieron los ojos porque dijeron, esto nos remite a siglos pasados. ¿Esto se utiliza en la actualidad? ¿Tiene beneficios comprobados o no? ¿Cuál es la opinión de tuya y de la asamblea también que se realizó? Yo creo que por lo menos es una opinión compartida científicamente que el electroshock por lo menos es un tratamiento sumamente polémico, que a mí me parece que con el avance, otro punto de inflexión en el avance de la salud mental fue descubrir el primer tranquilizante mayor, que cumple funciones antidelirantes, antiimpulsivas, tiene también funciones antieméticas, pero de ahí se deriva, por ejemplo, un antiemético muy conocido, que puedo decir la marca, es el Reliberan. El Reliberan es un pariente del primer tranquilizante mayor descubierto. Esto aproximadamente alrededor de 1950. A pesar de no contar con psicofármacos eficientes, Freud en vida, él tiene un artículo muy importante donde dice el psicoanálisis es articulable, compatible con la psiquiatría. Sí, perfecto, se pueden complementar. Claro, pero sin embargo, producto de
de que generó mucho rechazo el psicoanálisis en su nacimiento, y como te decía fuera de cámara, que el padre del psicoanálisis fue Freud, como para dar un ejemplo. Freud escribió 23 tomos de libros entre los prepsicoanalíticos y los psicoanalíticos. ¿Sabes cuántos premios científicos le dieron a Freud? Ninguno. No, ninguno. El único premio, nadie se atrevía a decir esto tiene un fundamento esto es un descubrimiento. Bueno, el único premio que recibió en vida fue un premio de literatura que se lo da la institución Goethe de Alemania, ¿no? Como diciendo, porque digamos, además de plantear un descubrimiento interesante, movilizante, que hoy se ha popularizado, por lo menos se aparece en películas, en literatura, en obras de teatro, y en la vida cotidiana, por ahí la gente dice, sí, me estoy analizando, me estoy tratando, y qué sé yo, generó muchísimo rechazo. Entonces muchos psiquiatras se quedaron tratando de no salir del método empírico cientificista. Claro. Y Freud plantea que el psicoanálisis es 4 cosas. Una de ellas, si querés te defino las otras. Dale. No, las 4. Bueno, una es un método terapéutico de resolución de síntomas mentales eficaz. La otra es un método de investigación, tiene una metodología de investigación que uno podría hacer el paralelismo con el método empírico científico. Lo otro es una teoría de explicación de la condición humana. Y por cuarto lugar, es un método de aplicación a fenómenos culturales y artísticos. Claro, mira vos. Completo. Esa es la forma en que se define el psicoanálisis. Yo te decía que cuando muchos psiquiatras se quedan en la forma más médica, más biologista, sin saber todavía mucho de neurotransmisores, y entonces los antecesores, para que te des una idea, Raquel, del electroshock, por ejemplo, fue, por supuesto, la lobotomía del hombroso. La lobotomía del hombroso es esta operación relativamente simple, que es hacer 2 tajos en los frontales, cortar gran parte de la corteza frontal, y así una persona queda en condición vegetal, ¿no? Es como termina esta película famosa, no sé si, qué parte de los televidentes la habrá visto, o vos la habrás visto, que es Atrapado sin salida. Que es lo que terminan haciendo con el protagonista, Jack Nicholson, al final de la película. Después se llegó cuando se ve que las convulsiones tenían efecto antidelirante, antimaníaco, principalmente, otra de las técnicas terriblemente cruentas que tiene que ver con el electroshock es inyectar acerrín bajo la piel para provocar fiebres y convulsiones, y de esa manera una persona dejaba de delirar. Por supuesto, más del 50% de esas personas que le generaban ese absceso subdérmico en épocas donde no había antibióticos, morían. Claro, a veces el remedio era peor que la enfermedad. Pero bueno, se trataba de eso. Después vino el coma insulínico, que también provocaba, antes de llegar al coma, un estado de convulsiones. Y después se trató con una sustancia que se llama metrazol, de producir convulsiones, y con eso intentar apaciguar algunos síntomas de ciertos padecimientos mentales que tienen sintomatología o de delirio, de alucinaciones, los cuadros conocidos como clínicamente como psicosis, ¿no? Y cuando ese medicamento también tenía tantos efectos adversos, entre otras cosas, provocar por convulsiones la muerte, se reemplaza, se dan cuenta unos investigadores italianos que el método que con la electricidad, es decir, con electrodos puestos en ambos parietales, en esta zona, y con descargas de electricidad,
se provocaban convulsiones, igual y sin los efectos adversos del metrazol. Fue como un perfeccionamiento de esta técnica. Pero en las convulsiones había fracturas, hematomas, y después se llevó a la evolución que después de todo eso que se provocaba por las convulsiones, porque los electroshocks hasta el avance de la anestesiología se aplicaba sin anestesia. Ahora, digamos, para atemperar lo cruento y lo traumatizante que es electroshock, se lo hace bajo anestesia general, que también tiene sus riesgos. ¿Pero esto hoy se aplica en el país? ¿Se aplica en algunos centros? ¿O no es ya una técnica tan usada? En la Argentina ha sido un lugar de mucho desarrollo de la psicoterapia. Entonces, ha perdido... Bueno, hay dos cuestiones que me parecen, tanto el desarrollo del psicoanálisis y del resto de las psicoterapias en la Argentina, como la experiencia del electroshock durante la dictadura militar, es lo que hace casi abolir el electroshock en la Argentina. Que nos remite a una tortura muchas veces. Claro, bueno, hay casos que están en la época del expresidente Alfonsín, que están en CONADEP, donde un doctor Márquez, que creo que ya hoy debe haber fallecido, yo conocí la clínica y te voy a decir cuál fue mi experiencia acompañando a un colega que fue mandado a hacer un electroshock en el hospital italiano. Este doctor Márquez era director de un hospicio del Hospital Borda. Durante su dirección entraron muchos desaparecidos, figura en la CONADEP. Es decir, fue denunciado después por gente o familiares de desaparecidos que él los hacía entrar en el Borda y después desaparecían. Entonces en el Borda se llegaron a instrumentar, según cuenta en el CONADEP, tortura juntamente con electroshock. Por supuesto, a partir del aire, de salir de esa noche oscura que fue la dictadura, el electroshock prácticamente se abolió. Como hay un empuje, por ejemplo, una de las razones, además de estas políticas que estoy hablando, y del desarrollo de la escucha, de la psicoterapia, de las psicologías, de las distintas escuelas de psicoterapia, otra de las razones por las que se elimina es por el avance de la psicofarmacología. La psicofarmacología ha avanzado mucho, ha evitado efectos adversos que antes no tenía y que si no se sobremedica es una buena articulación. Por ejemplo, el clonazepam famoso, ¿en qué año aparece o surge? Como tranquilizantes menores surgen simultáneamente, calculo que entre los años 50 y 60, dos tranquilizantes. Uno eran los barbitúricos y otro la benzodiazepina. El principal, los barbitúricos, ¿qué es lo que tenían como efecto terrible? El barbitúrico es un buen sedante, pero es hipnótico y después de hipnótico ocasiona la muerte. Entonces, las sobredosis eran muy peligrosos. Muy peligrosos, se prohíben. La benzodiazepina, el primero es el diazepam, conocido popularmente como Valium. Valium, sí. Un primo empiezan a hacerse queda como el tranquilizante menor, muy noble y de mayor difusión, se empiezan a descubrir variantes del diazepam. Y ahí se llega al clonazepam, que es lo que vos me preguntabas, que es el famoso... Claro, bueno, pero que ha ayudado a muchísima gente, digamos. Porque el clonazepam es, como te digo, una benzodiazepina que tiene acción tranquilizante y también hipnáfora, es decir, que facilita el sueño. Y tiene una vida más media larga. Claro. El problema es que, bueno, hay mucha gente que lo hace tal vez sin la receta médica y la eso es muy automedicación. peligroso. Sí. Doctor, ya se nos fue el tiempo. La última pregunta es esta nueva ley, los puntos básicos que tiene que ver los derechos humanos, no a la internación como primera instancia de un paciente, y qué otro punto sería importante destacar. Bueno, me parece que lo interesante de la ley que se adhirió a la provincia es que saca
el eje de creer que la enfermedad mental es producto solo de un problema de neurotransmisores, de herencia o de un problema congénito. Es taxativa la ley diciendo existe polideterminación, multicausalidad y tienen que ver factores individuales, psicológicos y biológicos, factores familiares y factores sociales en la etiología de los padecimientos mentales. Que es una mirada diferente, digamos. Por ende, se tienen que encarar desde la interdisciplina o la transdisciplina y no puede quedar solo en el terreno biologista de la biología. Y también, para que quede claro este tema, Raquel, me parece que con los métodos actuales de internaciones cortas y el avance de la psicofarmacología y la capacidad de escucha que hasta el psicoanálisis mejoró gracias a la parte de Lacan, que frente a enfermedades que Freud no las quería ni tratar, Lacan dice no hay que retroceder frente a la psicosis. Creo que eso da un campo donde la interdisciplina y la psicofarmacología adecuadamente dada es suficiente para evitar un método cruento que no se sabe cómo funciona, que hay teorías que hablan de destrucción neuronal que seguramente se producen y obsoleto. Claro, y se están viendo buenos resultados con estas múltiples abordajes, digamos, que se pueden lograr con varios médicos y psicoanalistas y varios psicólogos, asistentes sociales, profesionales, ¿no? Acompañantes que terapéuticos, a un problema. Lo que se generó como con la idea de comunidad terapéutica. Bien. La última, una pregunta de una televidente que quiere saber dónde lo puede encontrar, dónde atiende su consultorio. Bueno, muchas gracias. Yo atiendo en Independencia 1167. Bien, perfecto. Muy bien, una charla interesante, da para muchísimo más. La verdad que el tiempo es muy acotado, pero nos diste un panorama muy interesante. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Tiempo de Salud Mental. Nos encontramos el día miércoles a las 14 aquí, como siempre, Tiempo de por Canal 4. Hasta pronto. El sol entró por la ventana, calentando la habitación, y entiendo que no puedo ver. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy, que el sol